Pues bienvenidos una vez más a esta iglesia online. Empezamos hoy una nueva serie de enseñanzas tituladas La confusión de la idolatría. La confusión de la idolatría, y nos enfocaremos hoy principalmente en los dioses de Egipto. Los dioses, claramente los dioses falsos de Egipto y los dioses falsos del mundo. Y hay gran confusión sobre la idolatría. En primer lugar, la idolatría quiere decir cualquier tipo de imagen o estatua representada por cualquier tipo de animal, persona o creación a la cual nosotros adoramos, a la cual incluso usamos como un símbolo de adoración. Todo aquello que nos desvía del camino de Jesucristo es un ídolo. No tiene por qué ser una estatua, no tiene por qué ser una imagen, puede ser un deseo, puede ser un pensamiento el cual nos controla por completo, puede ser una persona a la que amamos incondicionalmente. Si esa persona nos aparta de Dios por lo que nos ofrece, esa persona es un ídolo. Pueden ser nuestros hijos también. Si nuestros hijos nos apartan de Dios porque queremos quedar bien con ellos en vez de con Dios, esos hijos se han convertido en ídolos. Y ahí empieza mucha confusión. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchísimas personas, la gran mayoría de las personas en el mundo son idólatras. No solo porque tienen dioses ajenos, no solo porque adoran a estatuas y a imágenes para representar a Dios, sino que también adoran y siguen a hombres, como si fuesen personas a las cuales seguir e imitar, como si fuesen dioses. Pero aparte de eso, hay muchísimas personas que siguen a ídolos falsos, a dioses falsos que no son Dios el Creador. Y esto se ha hecho desde el principio del tiempo, no es una cosa nueva. Desde el principio de la humanidad, el hombre siempre se ha creado a sí mismo dioses y se ha creado a sí mismo algo a lo que seguir. La confusión empieza cuando tú no entiendes algo, cuando la gente, por ejemplo, no entiende cómo funciona el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué hacen? Los convierten en dioses. Por eso muchas de las religiones antiguas, antes de que estuviera la ciencia, que más o menos ahora entiende los planetas y más o menos entiende cómo funcionan las cosas, antiguamente, al ser tan ignorantes sobre estas cosas, no entendíamos lo que eran los relámpagos, los truenos, y los temíamos. Y al tener miedo de estas cosas que no entendíamos, los convertíamos en dioses y los adorábamos por temor, pensando, este sol me va a quemar, esta luna no sé lo que es, entonces mejor la adoro, las estrellas, mejor las adoro. Los relámpagos, los truenos, el dios del trueno, ¿verdad? El dios del relámpago, el dios del sol, el dios de la luna. Y nos creamos estos dioses para poder entender un poco lo que está pasando. Pero al mismo tiempo lo hicimos con cosas como el agua, como la tierra, ¿no? La gente dice la madre tierra. Ni madre ni tu padre, la tierra es la tierra. La tierra no es tu madre. La tierra fue creada para que tú la disfrutes, para que tú la cuides y la mimes, no para que la adores. Ahí empieza la confusión de la idolatría. Entonces, como hemos estado estos días estudiando el libro de Éxodo, hemos estado estudiando cómo el pueblo de Egipto intentaba salir, el pueblo hebreo intentaba salir de la esclavitud de Egipto y cómo había una negociación entre Satanás y Moisés para que saliera el pueblo a adorarle a Dios.
Eso es tu vida y mi vida, para que vayamos acercándonos a Dios, y como Satanás no quiere que tú te acerques tanto a Dios y con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y vamos a enfocarnos en estos mismos pasajes, en estos mismos capítulos, viendo cómo Moisés se enfrenta a Faraón y cómo él uno por uno destruye cada uno de sus ídolos. Cada uno de los dioses de Egipto son destruidos. Dios envía plagas, si os acordáis, ¿no? Las 10 plagas de Egipto. Dios los envía con un propósito, y es para destruir uno por uno a cada uno de sus dioses falsos. Los dioses falsos que los egipcios se habían creado ellos mismos para, de una manera u otra, dar un sentido a la vida, dar una explicación a las cosas que no entienden. Al mismo tiempo, también el pueblo de Dios también se estaba convirtiendo en idólatras. También adoraban a esos dioses, aunque no debían. Se les tenía prohibido. Porque Jehová dice solo, soy yo, tu Dios, tu creador, no hay otro. Pero al estar 400 años, que son 20 generaciones más o menos, metidos en la esclavitud, metidos en ese Egipto, pues habían adoptado las tradiciones de los egipcios y esa falsa idolatría que está prohibida en la Biblia. Y por lo tanto, Dios no tuvo que solo destruir a los ídolos de Egipto para demostrar su poder, pero también para demostrarle a su pueblo de que estaban en mal camino, de que tenían que salir de esa idolatría que habían adaptado en sus vidas, cuando específicamente les estaba prohibido. Mira, no hay otro Dios, no hay otra palabra como la Biblia que te prohíba explícitamente, te prohíba ir a otros dioses, te prohíba crear estatuas e imágenes para adorar. Ahora, no te prohíbe tener una foto de Jesús o lo que sea, o arte. El arte no hay problema con eso. Tú puedes hacer estatuas de Cristo, y puedes hacer estatuas de María o de quien tú quieras, o de Sócrates, o de Platón, o de David, como las hay, ¿verdad? Estatuas son estatuas. El arte es arte. Pero que uses ese arte para representar tu fe, eso se llama idolatría. Y ahora tú me dirás, pues bueno, pues ¿qué hacemos con las iglesias católicas? Exactamente, ¿qué hacemos? Porque Dios es bastante claro con estas cosas. Él no va a cambiar cómo Él es, su forma de ser, porque tú necesitas una estatua para creer que Cristo está dentro de esa estatua. Dios no va a cambiar su forma de ser solo porque tú estás limitado en tu fe o porque tú estás en desobediencia. Éxodo capítulo 20, tienes los 10 mandamientos. Lételos. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni estatua semejanza a cualquier hombre, a cualquier criatura, cualquier ave, cualquier cosa en la tierra, ni las adorarás. Sentido de que, vale, si tú te haces una estatua de un león, no pasa nada, pero no te pongas a adorar al león en la estatua. Si te haces una estatua de una vaca, bien, una vaca bonita, un elefante, no te pongas a postrarte delante de ese elefante de piedra o esa vaca de oro, como hicieron el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, y su primera labor de pecado, cuando ya se sintieron nerviosos o no sabían qué hacer, lo primero que hicieron que era volver al pensamiento pecaminoso de idolatría y se crearon un becerro de oro para adorar. Porque así funcionamos los humanos. Cuando no queremos escuchar a Dios, no queremos oír la voz de Dios, nos inventamos otros dioses. ¿Por qué? Porque necesitamos creer en algo. Y aquí vemos como uno por uno
Vamos a ver solo los primeros 4. No vamos a ver todos los dioses, solo los primeros 4, para que entendamos cómo Dios funciona, por qué hace lo que hace. Y vamos a, como se dice, ¿no?, sacarle 3 pies al gato. Me encanta a mí hacer eso. Porque cuando tú lees entre las líneas, esos 3 pies se los sacas porque los hay, ¿vale? Ese dicho de sacarle 3 pies al gato es como buscar algo donde no existe. Pero en la Biblia no hay 3 pies al gato. El gato tendrá 1000 pies. Porque le puedes sacar un montón de cosas sin que de verdad esté escrito allí específicamente. Porque Dios te lo va revelando conjuntamente con otros versículos que apoyan esa enseñanza. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos enseña esa revelación, esas cosas, y por qué hizo lo que hizo, y el propósito tras lo que hizo, y cómo eso nos ayuda hoy en día en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, como he dicho antes, muchísima gente, aun estando dentro de la iglesia y especialmente en las religiones, tienen ídolos, incluso en sus casas. Tienen ídolos, tienen estatuas, tienen imágenes que se creen que si las tocan, pues que son santificados, que se las llevan al bolsillo, que están protegidos. No. Dios no es tan pequeño como para que quepa en tu bolsillo. Dios es el creador del mundo. Tú mira a los cielos. Dice el Salmo 121, miraré hacia los montes, de donde viene mi ayuda. No miraré en mi bolsito. No miraré la chapita que llevo en la cartera. No miraré a ese colgante de María, no. Miraré hacia los montes, de donde viene mi ayuda, porque Dios es así de grande. Tú no puedes meter a Dios en una imagen, y solo hay un Dios, solo hay un creador. Ni es María, ni es José, ni es San Pablo, ni es San Benito, ni es nadie que tú te creas. El único creador es Jehová, Padre, Jesús, Hijo y Espíritu Santo. Esos 3 juntos son lo que han creado el mundo. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Eso dice la palabra. Todo fue creado por el poder del Espíritu Santo. Y todo fue creado por la palabra que salió de la boca de Jehová. Así que tenemos a un Dios grande, muy grande, que no podemos insultar metiéndolo en una imagen o metiéndolo en una estatua. Ten cuidado con eso. Ten cuidado. Pues vamos al tema, que es en Éxodo capítulo 7, donde vemos esta negociación que ya hemos visto antes, en parte, de cuando Moisés va a Faraón. Moisés representa al libertador, Faraón, como sabéis, representa a Satanás, y Egipto representa al mundo caído, al mundo pecaminoso, al mundo idólatra. Pues vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 19 y versículo... Éxodo capítulo 7, versículo 19 al versículo 20. Vamos primero al versículo 14, mejor. Sí, vamos del 14 al 16 primero. Lo tengo aquí en la pantalla. El versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua, y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él, y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Muy bien, entonces seguimos el 17, vamos a seguir hasta el 20. El 17, así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo, y se convertirán en sangre. El primer milagro, la primera condena, la primera plaga es que el agua se convertirá en sangre.
Y los peces que hay en el Nilo, ¿vale? En el Nilo, es importante que sepamos por qué, morirán. Y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Es importante el Nilo. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Y el 20. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó Aarón, aquí Aarón hace el milagro, alzó Aarón la vara y la golpeó las aguas que había en el Nilo, ante los ojos de Faraón. Ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Muy bien. Este es la primera plaga que Dios envía porque Faraón es terco. ¿Vale? ¿Y por qué el Nilo? Bueno, porque el Nilo era, digamos, el centro digamos, de esa parte del mundo. El Nilo era agua en el desierto. Entonces, como en las antiguas sociedades, en las antiguas civilizaciones, siempre las grandes ciudades, como veréis, incluso hoy en día las grandes ciudades del mundo están siempre alrededor de un río. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todo la industria completa, 100%, era vegetación, eran todos agricultores o ganaderos, no había otra cosa. Eso era lo que, digamos, el 90%. Habría herreros, habría algunos negociantes y todo eso lo habría con el tiempo. Pero al principio, para que haya una economía, toda civilización se ha centrado alrededor de agua, de ríos de agua potable. Y el Nilo era uno de esos ríos. Ahora, el Nilo proporcionaba agua para su ganado, proporcionaba agua para sus tierras y proporcionaba peces para comida también. Entonces, el Nilo era uno de los dioses. Era uno de los dioses, digamos, el orgullo de Egipto era el río Nilo. Y claramente te digo una cosa, hace miles de años cuando ocurrió esto, incluso antes de eso, el Nilo no era tan pequeño como ahora, era mucho más grande. El agua era abundante, era un río bastante grande. Con el tiempo, lo que vemos en la historia del mundo, que el desierto cada vez se ha ido haciendo más y más grande. Dicen que son cada año, creo que 4 millas, una milla no sé cuánto es, una milla sería 1,5 kilómetros, que cada año el desierto del Sahara, por ejemplo, incrementa 4 millas de distancia. Quiere decir, cada vez hay más sequía, lo estamos viendo incluso ahora en España, cada vez hay más y más sequía y cada vez el desierto se hace más y más porque hay menos agua. Entonces el río Nilo proporcionaba todas estas cosas, pues el río Nilo era uno de los dioses. ¿Y qué hizo Dios lo primero? Pues lo convirtió en sangre. Murieron los peces, no había agua para el ganado, no había agua para tierra, no había agua para beber. No solo en el río, en el Nilo, pero en sus casas, si tenían una vasija de madera o de piedra llena de agua, cuando fueron a coger agua, no había agua, había sangre. Imagínate lo asqueroso que era eso y cómo eso olería. Y cómo todos los peces podridos salían a su superficie y el pestazo que eso echaría. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que más adoraban, lo que más era parte de su ser, lo que más era parte de su orgullo, porque a través del río no solo tenían provisión, también tenían negocio, porque todo el sistema mercantil antes pasaba por los ríos.
barcos que subían y bajaban con mercancía, hacían negocios, todo era por el río. Y Dios dijo, así, entonces, como no me hacéis caso, el Dios número 1 será el Nilo, que vais a aborrecer, que el mismo Nilo que os daba tanta provisión os va a dar ahora sangre y asco y pestilencia. Y Dios es así. Dios es así de serio cuando nos metemos en la idolatría. Y Él va a destruir cada uno de tus dioses en tu vida. Lo va a destruir, lo va a hacer que te falle, lo va a hacer que te engañe, para que te des cuenta que nadie, absolutamente nadie menos Dios, es quien te ama de verdad. Es a quien puedes seguir, es a quien debes de seguir. Yo lo estoy viendo en mi vida, lo estoy viendo en la vida de muchísimas personas que han estado metidos en la idolatría y que sus dioses una y otra vez le están fallando. Pero cuando vienen a Cristo y se entregan a Él por completo, Cristo no les falla. Sí, puede ser que sigan con sus problemas, puede ser que sigan con sus enfermedades, pero de repente hay una vida nueva. Pero si alguien tiene una solución para tu problema, ese es Cristo. Te lo digo ahora mismo. Te lo digo, no sé cómo decírtelo, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Es la solución para tu vida. Es la solución para lo que estás sufriendo ahora mismo. Y gran parte del problema que tienes no es que tengas problemas, es que no sabes que tienes un problema. O no quieres cambiar tu forma de ser para salir de ese problema. Porque muchas de las veces el problema no es tan grande. Eres tú que eres terco, igual que Faraón era terco. No quería soltar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era mano de obra barata, casi gratis. Entonces, él no quería soltar todos esos esclavos que hacían esos monumentos y edificaban toda su vida. Entonces, por ser terco, le dijo, vamos a empezar ahora uno por uno destruyendo cada uno de tus dioses a quien tú te crees que te dan todas estas cosas. Y el primero fue el Nilo. ¿Por qué? Porque el Nilo era su dios, uno de sus dioses. Lo adoraban. Por la mañana, cuando dice aquí que ve por la mañana al río Nilo donde estará Faraón, ¿por qué iba Faraón por la mañana tempranito al Nilo? ¿Por qué? Para adorar al Nilo. Lo hacen todavía en muchos países. Por ejemplo, sabéis que en la India está el río Ganges, ¿no? Que la gente va temprano, 4, 5, 6 de la mañana para hacer allí sus oraciones, para bañarse en ese Ganges y se creen que así se están purificando porque es un río que dicen que es Dios, que es milagroso, que es purificante. Lo mismo estaban haciendo y lo mismo hará Dios con ese río si la gente no para de convertirlo en un Dios. Después seguimos la segunda plaga, lo vemos en Éxodo capítulo 8, el siguiente capítulo. ¿Vale? Vamos allí. Éxodo capítulo 8. Acordaos que en el primer milagro, el primer milagro fue Aarón quien extendió la vara y tocó el agua para que convirtiera en sangre, y aquí también Aarón es el quien hace el milagro. Esto todo está indicado por Dios para que lo hagan de esta manera. Y vemos el versículo 5, Éxodo capítulo 8, versículo 5, vamos a ir hasta el versículo 8. Vale. Dijo además el Señor a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor.
Le dice, haz esto y yo dejaré que os vayáis a adorarle al Señor. Tú sabes que eso es mentira, ¿verdad? Que Satanás es el padre de mentiras y Faraón también estaba mintiendo, como veréis más adelante. Pero centrémonos en esos versículos. Ahora, ya sabemos que los ríos estaban podridos, las aguas estaban podridas y de ahí salieron las ranas. Las ranas salieron. ¿Por qué? Porque la rana también era uno de los dioses de Egipto. Hay una estatua que es un cuerpo de un hombre y cabeza de rana que se llama Heket. H-E-K-E-T. Heket o Hekot. Y eso era uno de los dioses de Egipto, ¿vale? Que representa pues a uno de los dioses. Y por eso Dios también hizo que esas ranas que ellos adoraban se convirtieran en pestilencia. Había rana por todos lados. Ahí donde mirabas se metían en la cama, debajo de la cama, en la bañera, en todos lados. Ranas por todos lados, asquerosas, putrefactas, yo qué sé. Y era una cosa que Dios hizo a propósito porque uno de sus dioses era una rana, era un hombre con cabeza de rana, pues ya Dios hizo que odiaran y totalmente estuvieran asqueados por la rana. ¿Okay? Ahora veis también en el versículo 7 que los magos, los hechiceros de Faraón copiaron este milagro. Y Satanás puede copiar todos los milagros de Cristo. ¿Sabías eso? Satanás puede copiar absolutamente cada uno de los milagros que hizo Cristo. Satanás te puede dar sanidad completa, te puede dar riquezas, te puede dar, incluso puede levantar a los muertos. Satanás tiene ese poder. No es una cosa muy grande por hacer. Lo único que Satanás no puede hacer es perdonarte tus pecados. Lo único que Satanás no puede hacer es darte vida y vida en abundancia. Lo único que Satanás no puede hacer es amarte. Darte amor como Dios te ama. ¿Tú crees que tienes amor y no es de parte de Dios? No es amor. Es otra cosa. Entonces, Satanás y sus seguidores, que pueden ser otros dioses, pueden ser otros humanos que te dicen que yo soy el camino, que mi camino también está bien. Estos agentes de Satanás te pueden engañar, te pueden hacer milagros e incluso pueden hacer muchas de las cosas que Jesús promete que hará por ti. Pero ninguno te puede salvar del infierno, ninguno te puede dar esa paz que va sobre tu entendimiento, ninguno te puede dar esa conexión de vuelta a tu Creador como Dios te creó en el principio. Todos son falsos, todos son ídolos. Jesús mismo dice esto en la palabra. Jesús dice, los que vinieron antes de mí son todos ladrones. Imagínate que Jesús está diciendo eso. Macho, yo no me lo creo, que alguien tenga las agallas de decir eso, de proclamar que yo soy el único camino y que los que vinieron antes de mí son ladrones y mentirosos. Y si alguien viene después de mí, y incluso aunque venga un ángel y te diga este es el camino o aquí está Cristo, mentira, condenadlos. Y yo te digo, hay muchas religiones que dicen que tienen revelación nueva, que tienen un mensaje nuevo, que un ángel vino y lo dijo. Muchas religiones. Y esas todas tienen que ser condenadas conforme a la Biblia. ¿Amén? Entonces, vemos que aquí los magos copian, ¿vale? Esto, pues nada, pues seguimos. Y después vemos como Moisés les dice, bueno, páralo, por favor, páralo y te dejaré que te vayas. Una vez más, otra mentira de Satanás. Otra mentira Moisés no, dice Faraón, para todo esto y dejaré que se vaya al pueblo de Dios a adorarle. Seguimos el versículo 17, bajamos hacia abajo, el mismo capítulo 8,
versículo 17 hacia adelante, versículo 16 hacia adelante. La tercera plaga, ¿vale? Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta, ¿en qué? En piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón, una vez más, es Aarón quien hace el milagro, extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Wow, imagínate si vives ahora cerca de la playa, y imagínate toda la playa entera, en vez de ser arena, pues en piojos. Uf, no sé qué decirte. Y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero ¿qué? No pudieron. Curioso. No pudieron seguir engañando más al pueblo de Dios. No pudieron hacer esos milagros. Hubo pues piojos en hombres y animales. Pobrecitos animales, ¿no? No tienen culpa, pero por culpa de tu soberbia, por culpa de tu forma de hacer las cosas, los animales también sufrieron. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Tal como el Señor había dicho. Qué curioso que en este momento ya los magos no pudieron copiar ese milagro o copiar esa plaga de piojos. Porque te digo una cosa, llegará un límite en lo que Satanás puede hacer por ti. Llegará un límite en los que estos gurús, estos sacerdotes, estos curas, un límite en que estas religiones falsas podrán hacer por ti. Un límite. Nunca podrán superar lo que Cristo hará por ti. Ahora, no me refiero a dinero, no me refiero a sanidad, no me refiero a esas cosas, me refiero a esa paz interior, a ese conocimiento de que tú perteneces a un Dios que te ha creado, que te ama, que tú estás creado con un propósito, de que no hay confusión sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Cuando llegas a un tiempo en tu vida, cuando ya te das cuenta de que has malgastado gran parte de tu vida, o casi toda de ella, siguiendo a dioses falsos, siguiendo ideologías mundanas, siguiendo cosas que de verdad no te van a dar la vida eterna, entonces es tiempo de arrepentirte, es tiempo de dar un paso atrás, decir, Señor, aquí estoy, cámbiame, sáname por dentro y por fuera. Dame vida nueva, vida en abundancia, tal como promete tu palabra. Y Dios lo hará. Porque llega un punto, como te he dicho, que Satanás no va a poder darte esa felicidad. No va a poder darte ese gozo que solo Dios te puede dar. No va a poder darte esa revelación, esa presencia divina que solo se siente en la presencia de Jesucristo. No va a poder darte, Satanás, esa familia que tenemos en el cuerpo de Cristo con aquellos que de verdad han entregado su vida a Jesucristo. Esto solo lo puede hacer Dios y por eso Dios es quien lo hace por ti. Y lo hace de una manera que una vez que pruebes, que palpes, que toques, que sientas, que huelas lo que es Dios, lo que es Jesucristo, nunca más darás marcha atrás, ¿no? Una vez que lo has probado de verdad, sí te puedes tentar como fui tentado yo por Satanás, por el pecado durante muchos años y lo dejé a un lado mi fe para disfrutar de la vida. Pero nunca negaré a Cristo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Vamos a acabar con la cuarta plaga, que es la última que vamos a ver hoy, y después seguiremos con otros temas, también con la idolatría, la confusión de la idolatría. Vamos al versículo 20 hacia adelante hasta el 25. Voy a leer enterito ahora. Y el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua. Y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más,
Faraón va temprano, como hacen muchos de los idólatras hoy en día. Muchas religiones falsas van temprano al río para adorarlo. Van para purificarse en las aguas del río tempranito para adorar al río. Es lo que estaba haciendo Faraón. Y Dios sabía eso, pues le manda a Moisés y a Aarón. Dice, versículo 21, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambres de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Y las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Imagínate eso. Yo no sé qué insectos, no sé, cucarachas, yo que sé qué es lo que hay en el desierto, no sé, abejas, cucarachas, langostas también mandó más adelante. No sé, arañas. ¿Tú qué piensas en insectos? Pues yo qué sé. 22. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo. Curioso. Para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción, versículo 23, entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón y en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Aquí es cuando empezamos lo que hicimos hace un par de semanas, con la negociación que había entre Moisés y Faraón. Vemos que la primera pauta fue ir, pero dentro del país. Y aquí hemos visto como en este cuarta plaga, ya no era Aarón quien hacía el milagro, sino Moisés. ¿Os acordáis que Moisés fue quien al principio fue llamado para hacer todo esto y él tenía mucha inseguridad? Decía, no, que yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo hacer la cosa, pues no sé qué pensaban de mí, y entonces Dios envía a Aarón. Pero aquí vemos que después del tercer milagro, ya Moisés dice, pues mira, si él puede, yo también puedo. Yo también puedo hacer estas cosas porque yo también soy un escogido de parte de Dios y Dios me llamó a mí y yo voy a ser valiente y yo voy a declarar estas cosas como Dios lo dice. Entonces vemos que en este cuarto milagro ya no era Aarón quien hablaba con Moisés y con Faraón y quien usaba la vara, ya era Moisés quien lo hacía. ¿Por qué? Porque ya había visto que no hay que tener miedo. Tú también no tengas miedo. Ponte las pilas, coge la palabra de Dios y ata a todo demonio que se pone en tu camino. Tú también puedes declarar estas plagas sobre toda aquella persona, todo aquel demonio que quiere infectar tu vida. Hazlo con poder, hazlo con pasión, hazlo con fe y verás como nadie se atreverá nunca más a meterse en tus cosas, nunca más a entrometerse en tu caminar con Dios. Vemos en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo hizo esto un par de veces. Había una persona que la persona estaba incluso adorando a Dios, diciendo, este es hombre de Dios, este es hombre de Dios. Pero Pablo sabía que ese espíritu que llevaba dentro era un espíritu falso y dijo, cállate. La persona se quedó callada, si eran 3 días o se quedó ciega también durante 3 días. Porque nosotros tenemos la autoridad, igual que Moisés, de parte de Dios, para callar la boca de Satanás, para callar la boca de todo aquel espíritu que se levanta en contra de Cristo. Tú y yo tenemos ese poder, tenemos esa autoridad y tenemos que aprender a usarla. Entonces aquí vemos como también en estos versículos, en esta cuarta plaga, Dios ya separa a su pueblo del pueblo de los egipcios. Las primeras 3 plagas, todos creyentes y no creyentes, pueblo de Dios y pueblo de Egipto, los dos sufrieron las plagas, ¿vale? La sangre en el Nilo,
las ranas y los piojos. Los tres las sufrieron. Pero en esta cuarta parte dice claramente Dios, aquí mi pueblo no sufrirá para que vosotros veáis que yo estoy en medio de ellos. Que aunque sean personas malas que se han apartado de mí, aunque sean personas que de verdad están también haciendo idolatría, son mi pueblo escogido, son la gente que yo quiero y yo los quiero salvar y yo les voy a demostrar a ellos que si se acercan a mí, yo les cuidaré. Te digo con esto que ahora están pasando muchas cosas en el mundo. Hemos tenido el COVID, tenemos ahora inflación, tenemos todo tipo de cosas que están pasando en el mundo. Yo te garantizo, si tú te acercas a Dios, si tú te centras en Jesucristo, Dios va a hacer que tú no sufras igual que está sufriendo el mundo. Te lo garantizo. ¿Sufrirás algo? Claro que sí, estamos en la misma tierra. Pero Dios se encargará de que tu sufrimiento no te destruya, de que ese sufrimiento, esa hambruna, esa escasez, esas enfermedades no destruyan tu fe, no te destruyan por completo. Aunque mueras, morirás gozoso, morirás con el gozo de Dios en tu alma. Aunque sufras, sufrirás sabiendo que Dios te ama. Mira, hay un versículo en la palabra que dice que hay un tipo de dolor, ¿vale? Hay un tipo de dolor que lleva al arrepentimiento. Y ese dolor es bueno, porque te hace darte cuenta de que necesitas a Cristo. Pero hay otro tipo de dolor que solo te lleva a la perdición. Y ese tipo de dolor, es el tipo de plaga, es el que el mundo está sufriendo ahora mismo. Sufren, lloran, se les maltrata, se les engaña, son parte del sistema caído y sufren y no van a recibir la salvación. Pero tú y yo, aunque suframos todo esto, estamos con Cristo y Él nos da la salvación, nos da el gozo que no entendemos en el tiempo de angustia. Nos da esperanza en un mundo que no tiene esperanza. Y esto es lo que Dios hizo en aquel tiempo. Con esa plaga Dios demostró que si Él quiere, su pueblo, aquellos que son llamados por su nombre, aquellos que llaman a Cristo su único Dios, su pueblo, no sufrirá lo que sufre el mundo. Con esto te dejo para que te des cuenta de que hay una confusión muy grande con la idolatría y Dios lo primero que hace es destruye a cada uno de los dioses en tu corazón, igual que hizo con los dioses de Egipto, para que el mundo se dé cuenta de que no hay otro Dios, de que no hay otro Salvador, de que Cristo vive y que Cristo aún está cambiando vidas. Te animo con esto. Si quieres conocer a Cristo, contacta con nosotros y si no, llámale en su corazón ahora mismo. Llámale a Cristo que venga en tu corazón ahora mismo, como Creador, como tu único Dios, como tu Salvador, como tu Señor. Pide perdón por tu vida hasta ahora y yo te garantizo que habrá un cambio. El primer cambio que verás es que nacerás de nuevo en tu espíritu. Serás una nueva criatura y todo te será más bello y todo será como un mundo nuevo que de repente entiendes y sabrás que eres amado por Dios. Esto te lo garantizo. Que Dios te bendiga y gracias por seguirnos en esta iglesia online.